Ya el lunes vimos faringitis aguda crónica y sus complicaciones. Y hoy vamos a ver tumores de faringe. ¿Estamos de acuerdo? Y algo de lesiones de boca. Va a ser rápido, bastante rápido, pero después yo a mis alumnos les voy a dar ¿cómo le puedo decir? Un archivo donde tienen unas notas de otorrinolaringología de 130 páginas, donde está todo bien completo como para que puedan estudiar y rendir el examen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ustedes se van a contactar después con mis alumnos y ustedes, para que ellos les pasen el archivo ese. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, doctor. Sí, doctor. O sea, o ustedes si tienen alguna forma de que yo les pase por acá, no sé cómo se hace, pero bueno. Entonces esperamos 2 minutitos más y empezamos la clase. Bueno, entonces vamos a presentar la clase. Bueno, ustedes ven ahí ¿ven la clase ahí? ¿Ven Sí, la doctor. pantalla blanca con las palabras? Sí, doctor, sí se ve. Acá voy a hacer una corrección. Tumores de faringe, no tumores benignos. Tumores benignos y malignos. Así que espérenme un segundito. Ahí está. Vamos a empezar. Estos tumores, sobre todo 2 de de esta ubicación, son los que más le van a preguntar en el examen. Uno es el fibroangioma nasojuvenil. Bueno, el fibroangioma nasojuvenil. ¿Qué es el fibroangioma nasojuvenil? Es un tumor benigno de comportamiento maligno, como ustedes ven eso en la nariz, acá van a ver el cornete, esto rosadito y esto rojo, que se da exclusivamente en varones adolescentes. Y se caracteriza porque es un tumor que va creciendo paulatinamente, va dando obstrucción nasal y una epistaxis muy importante, o sea, un sangrado muy importante. Este tumor se da solamente en varones adolescentes y hay que operarlo, siempre hay que solucionar el problema porque son altamente, no invasivos, pero si no van, ¿cómo le puedo explicar? Ocupando zonas del macizo craneofacial, algunos se meten hasta el cerebro. Yo tengo un chiquito de 13 años que tiene hasta el cerebro, y puede llevar a la muerte si no lo tratan. En casos excepcionales puede haber evolución espontánea, pero bueno, fíjense que ya en la época de Hipócrates, en los años 400 a.C., ya estaba descrito este tumor, y es un tumor que se da en la nasofaringe, o cavum, o epifaringe. ¿Estamos? Entonces, esta lesión, que es muy vascularizada, es muy ricamente vascularizada, por eso se llama fibroangioma, pueden a veces ser componentes más fibrosos y otros más angiomatosos, se da entre un 0,05 al 0,5 de toda la masa del cabeza y cuello. Si bien no es tan frecuente, pero se lo ve. Y cuando ustedes hagan una guardia y vean a un adolescente que sangra profusamente, tengan presente este tumor.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, invade localmente las estructuras. Puede invadir, ya lo vamos a ver más adelante. ¿Y dónde nace este tumor? Por lo general, está en el cábul y nace porque la gran arteria que irriga este tumor se da en el orificio esfenopalatino. Entonces, nace de la arteria está irrigado por la esfenopalatina y va a dar como un reloj de arena hacia el cábul y hacia la fosa pterigomaxilar. Y entonces, la arteria maxilar interna, que después se convierte en esfenopalatina y es la principal rama, es parte del sistema carotidio externo. Pero este desgraciado tumor, ¿qué hace? Va creciendo, creciendo y va buscando vasos que también lo van a irrigar, que son la faringe ascendente, y también otros tumores, por ejemplo, que pueden venir del sistema carotidio interno, como las etmoidales, y los mismos vasos de la mucosa también le van a dar irrigación. O sea, va a invadir partes, ¿estamos? A invadir todas las estructuras y tomar vasos sanguíneos de todos lados. Entonces, ¿qué etiología tienen estos tumores? Algunos dicen que es una expresión, a ustedes ya saben, porque ustedes estudian mucho biología molecular, de una expresión excesiva de los factores de crecimiento endoteliales. Eso sería uno. Otro que es un resabio del arco branquial. ¿Estamos? Otra que sería que hay influencia hormonal. En el adolescente empiezan a subir la testosterona, y la testosterona es un estimulante de los vasos sanguíneos. En cambio, en la mujer, el estrógeno es un protector, impide la expansión y el crecimiento de los vasos sanguíneos. ¿Estamos de acuerdo? Y después que también hay otras anomalías, por ejemplo, del gen P53, que es un gen que va a regular el crecimiento tumoral, entonces, o celular. Cuando se altera ese gen, empieza a crecer los vasos sanguíneos. Entonces, algunos dicen que es una amartoma. Una amartoma, que ustedes saben bien, por anatomía patológica, que es un tumor que va a crecer en un lugar donde no corresponde. Porque ahora les voy a mostrar histológicamente que estos pacientes, ¿qué ocurre? Histológicamente, a ver si sigue. Acá está la inserción. La inserción posterior se puede insertar en el cornete medio, que está acá, en el cornete medio, que es este, pero este orificio es el agujero esfenopalatino. Ahí va a salir la rama de la esfenopalatina, que viene de la maxilar, y atraviesa el orificio y le da la irrigación al tumor. ¿Estamos? Pero fíjense que la carótida interna también puede darle irrigación a este vaso. Entonces, sale del borde del esfenopalatino, acá, de un borde, del borde superior del esfenopalatino, del agujero esfenopalatino, ahí nace, y con los factores que yo le dije, hormonales, del factor de crecimiento epitelial, empieza a crecer este tumor. Y se cree que embriológicamente quedan algunos remanentes vasculares y empieza a crecer también. Lo que ocurre, y son las paraganglionares, los cornetes, si ustedes lo ven como rugoso, tienen una estructura, una esponja muy similar al pene. Es muy, muy similar. Por eso se consideran amartomas, que son tumores que están en un lugar que no deberían. Entonces, miren, acuérdense que yo les decía que se daba entre el 0,5 y el 0,5% de los tumores en cabeza y cuello. Y el rango va a ir de 9 a 25 años, o sea, en la adolescencia, y es muy raro las mujeres, y si usted encuentra una mujer, que yo tuve un solo caso, habría que ver si no es un mosaicismo genético. Pero yo tuve una mujer casada, con hijos, todo con un fibroangioma. Es muy raro, pero se da. Entonces, estos tumores empiezan a crecer los vasos sanguíneos muy, muy rápido, en el agujero esfenopalatino, en la nasofaringe, por esas influencias hormonales, y su extensa vascularización, ¿qué hace? Empieza a crecer y empieza a invadir. ¿Va? Bien, entonces va del foramen esfenopalatino y va hacia la porción nasofaringe,
pueden ir hacia las fosas nasales, hacia la fosa ptérygomaxilar, a través de este orificio. Entonces, en este corte histológico, lo único que quiero que sepan es que estos vasos los vasos sanguíneos carecen a veces de músculo liso y son espiralados, similar a los que hay en el pene. Por eso hay una relación, por eso se cree que son amartomas. Son exactamente iguales y las paredes endoteliales son una sola capa, por eso son altamente sangrantes. Pero estos tumores también hay otros marcadores vasculares como el CD34, CD31, etc. Pero esa es la característica vascular de estos tumores. Por eso son de crecimiento muy rápido y son altamente invasivos y son sangrantes. Entonces, ¿cuál es la presentación común? La obstrucción nasal. ¿Estamos? La obstrucción nasal es en el 90%. Después tenemos la epistaxia en un 70%, que son muy, muy importantes. Entonces, cuando ustedes ven a un paciente que sangra, adolescente, y vean que sangra, no lo tienen que tocar al tumor porque lo van a hacer sangrar más. Lo que hacen es instilarle adrenalina y rogar que le pare. Y siempre estar con una transfusión por cualquier cosa. Cefaleas, edema facial, fíjense este chico cómo se le va a deformar la carita, rinorrea, siempre hay moco, perder el olfato porque el aire no llega del techo, rinolalia, otalgia, plenitud. ¿Y qué van a ver ustedes? Una masa nasal, en el 80% de los casos, un tumor orbitario, en el 20%, pueden ver proptosis, otitis media serosa, que ya lo vamos a ver más adelante, que es la otitis media serosa, es moco en el oído medio. ¿Eso por qué? Porque la trompa de Eustaquio está obstruida. Entonces empieza a juntar el oído medio, moco. Edema cigomático, trismus, cuando comprime el pterigoideo interno, y a veces alteraciones visuales porque se mete en la órbita y altera la posición. No es que lo va a invadir al ojo, invade la órbita. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo hacen el diagnóstico? Con la rinoscopía ven una masa lobulada azulada, hacen una tomografía donde muchas veces parece un pólipo, fíjense, no, pero va deformando los huesos, y una resonancia magnética, y sobre todo cuando tiene una alta sospecha porque es unilateral, hacen una angiografía y ven ese ovillo vascular que ustedes le confirma la sospecha. Biopsia, nunca, muchachos, porque si ustedes toman una biopsia de un tumor vascular, se le va a sangrar mucho y le va a descompensar el paciente. Entonces, no se grabó las imágenes. ¿Qué tratamiento es quirúrgico? Todos son quirúrgicos, excepto que haya una invasión en el cerebro, invasión en la cara, todo que puedan hacer un tratamiento de radioterapia a baja dosis. Pero los tratamientos, ¿cómo se hacen? Se le dice al paciente, al médico que hace embolización, que lo embolice, busca los vasos más grandes, embolice y lo van sacando, aunque a pesar de la embolización, siempre sangra mucho y hay que estar con transfusión de sangre. Ese es el fibroangioma, ese es el tumor por excelencia que le van a preguntar en el examen. Pregunta hasta ahí. Pregunta. Doctor, ¿cuántos litros de sangre más o menos podría perder, digamos, en una cirugía? Uy, yo tengo un paciente que le pusimos 4 unidades, otro 8 unidades, o sea, estás hablando de 4 litros. Bien, ok, gracias. Mucho es, sangra mucho. Profe, para el tratamiento previo a la cirugía no va ningún tratamiento farmacológico, nada, solamente quirúrgico. No hay nada farmacológico acá. Bien. La instilación de adrenalina nomás, digamos. Y sí, no hay que esperar que pare solo. Esperen, chicos, voy a cerrar la clase porque cuando hago la presentación no se ven algunas imágenes. Espérenme un segundito. Vamos a ver si se ven las imágenes. Ahí se ven. ¿Se ven la imagen? ¿Cómo? Sí.
La faringe está dividida en 3 partes. Y tienen que saber bien porque los cánceres de orofaringe aumentaron en jóvenes por el sexo oral, por el HPV, que antes era prioridad de los tipos viejos, borrachos y alcohólicos, borrachos y fumadores. Pero en cambio, hoy, eso, como disminuyó el consumo de cigarrillo y el alcohol, más o menos se mantiene, pero en los jóvenes el sexo oral aumenta mucho de forma desproporcionada y no hay una pareja estable, la epidemia en realidad mundial nunca ha sido el COVID, es el HPV. ¿Estamos de acuerdo? Y si bien, gracias a Dios, la gran mayoría es el 6 y el 11 que no produce cáncer, aunque se está sospechando que sí, el 16 y el 18, en menor proporción, son los que contaminan, pero producen cáncer. En la gran cantidad que se contaminan, aumentó la cantidad de cáncer de orofaringe y de faringe en chicos jóvenes. Por eso hay que tener mucho cuidado con el contacto sexual, por el tipo de cepa. Entonces, la fosa nasal, los cánceres se dan en el nasofaringe el 1%, en la orofaringe el 15% y la hipofaringe el 5% en cabeza y cuello. Bien, la nasofaringe, acordarse que va de la coana hasta una línea que pasa por el borde inferior de la úvula. La orofaringe va de esa línea hasta una línea imaginaria que pasa por el ilioides y la hipofaringe desde el ilioides hasta la entrada del esófago. Bien, acuérdense que ¿qué tiene la faringe? La faringe tiene gran irrigación linfática, sobre todo en la zona de las amígdalas, ya sean las amígdalas palatinas que están en la orofaringe o las amígdalas de Luschka que están, o la amígdala faringea que están en el cabum, en la rinofaringe. Y ustedes dirán, ¿para qué molesta el doctor con esto? Porque cuando el paciente, aunque tenga un cáncer muy chiquitito, casi indetectable, a veces debuta con otis, tumores chiquitos in situ, el paciente tiene un gran ganglio, se ha hecho la metástasis. Pues estas son zonas muy irrigadas linfáticamente. Y en el cabum, acuérdense que está un orificio lateral, que es la trompa de Eustaquio, y por detrás una fosita, que se llama fosita de Rose-Müller, que a uno de los médicos del servicio le encanta preguntar dónde se forma el cáncer de laringe, en la fosita que está por detrás, que se llama fosita de Rose-Müller. Acá atrás. Acá está. Ahí es donde nace el cáncer de cabum, epifaringe o rinofaringe. Entonces, el cáncer, el de nasofaringe, la nasofaringe tiene un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. La orofaringe tiene un epitelio estratificado no queratinizado. Estamos junto con la hipofaringe. Tienen después una lámina propia, un colágeno elástico y una capa muscular que es sobre todo el constrictor faringe. Vamos a hablar de cáncer nasofaringe, o sea, de rinofaringe o de cabum. Normalmente, muchachos, el cáncer es altamente prevalente en China, en el sudeste asiático, en Taiwán, todas esas zonas, y no tanto en el occidental. Si ustedes sacan un chino y lo ponen en el occidente, el porcentaje baja inmediatamente. Se cree que es por el tipo de alimentación, por las nitrosamidas, y el principal cáncer de cabeza en cabum es el epitelial, por supuesto, como cualquier parte de la vía aérea. Después siguen los linfomas, que se llaman en los chicos, y raramente, también en los chiquitos, el rhabdomyosarcoma y el adenoquístico. Pero el 90% lo van a ver es el carcinoma epitelial. Entonces, el pico de edad, como lo van a ver, es entre los 40 y 50 años. Epidémico, es una epidemia, un endémico en el sudeste asiático, nosotros no tanto, y fíjense que es el 0,25% de todos los cánceres, y entre los chinos el 18%, es altísimo. En China, no solamente China continental, Taiwán, es por el tipo de alimentación que tienen. ¿Cuáles son los factores? ¿Se acuerdan que yo le hablé la vez pasada de mononucleosis? Y le dije uno de los virus produce cáncer de cabum, el Epstein-Barr. El Epstein-Barr se cree que hay una gran relación con el cáncer de cabum porque hay grandes anticuerpos en estos pacientes contra el Epstein-Barr. Hay otros factores como el factor
Factores genéticos, factores de inmunohistocompatibilidad, expresiones de oncogenes como la P53 que está alterada, y la exposición a factores ambientales y dietéticos, por ejemplo, sobre todo los hidrocarburos, dietas ricas en nitrosamidas y sinusitis crónica, pero eso está medio dudoso. ¿Por qué la nitrosamida? Si bien está prohibida por ser oncogénica, daban mucho cáncer también en Noruega, por las nitrosamidas, que son conservantes de los pescados, y el pescado ahumado también favorece al cáncer. El virus del Epstein-Barr, acuérdense que pueden dar estos 3 cánceres: cáncer nasofaringe, el linfoma Burkitt y, bueno, nuestro cáncer, la mononucleosis. La mononucleosis, acuérdense que le va a dar fiebre, fatiga, dolor de garganta, glándulas salivales hinchadas, etc., porque el virus tiene gran afinidad por el linfocito B. El linfocito B produce una alteración de esos linfocitos y eso altera la regulación del protoncogene que va a ir y el gen supresor. Hay un equilibrio, el virus genera una mutación del protooncogen y ahí empieza la división celular. Entonces ya no se frena y ahí empieza el cáncer de Cabo o el linfoma. Las nitrosamidas y el cáncer, las nitrosamidas contienen aminas secundarias. Discúlpeme, las aminas secundarias van a formar nitrosamidas, ¿bien? Que reaccionan en condiciones ácidas con los nitritos en el medio gástrico. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, como al hacerla freír, se producen nitrosamidas. Y la nitrosamida produce muchos cánceres, por ejemplo, el cáncer de hígado, que los noruegos tenían mucho por culpa de esto, y estos animales que lo alimentaban, por ejemplo, con pescado ahumado, tenían muchos nitritos. Entonces, la nitrosamida que usaban ellos como conservante para los nitritos favorecían al cáncer de Cabo, al cáncer de hígado, etcétera, etcétera. Entonces, el cáncer, ¿dónde se va a sentar? Puede ser que en la fosita de Rosenmüller, que es una fosita que está por detrás de la trompa de Eustaquio. Ahí es donde nace el cáncer. ¿Bien? Ahí se produce la degeneración, y como está cerca de bueno, esto para terminar con la estadística, fíjense que en Estados Unidos, en el occidental, era del 1 al 100.000. En cambio, en poblaciones esquimales o en Groenlandia, donde comían mucho pescado ahumado, era de 30 sobre 100.000. Y en los chinos, más todavía. Los chinos se creen que es no solamente también por la comida, sino por la aglomeración, toda la gran cantidad de gente que se contagia mucho del Epstein-Barr. Entonces, el cáncer de Cabo, que está acá, ahí está la trompa de Eustaquio, se va a diseminar, se puede diseminar hacia arriba, hacia la fosa nasal, hacia abajo, hacia la hipofaringe, se puede diseminar lateralmente, se puede meter en base de cráneo. ¿Bien? Se mete en base del cráneo a través de va por el efenoides y se mete a través al seno piriforme. Entonces, ¿cómo lo clasifican histológicamente? Son todos epidermoides, pero pueden ser queratinizados bien diferenciados, que se dan el 25%, no queratinizados en el 15%, y el indiferenciado, que es el que más se relaciona con el Epstein-Barr, que es el más frecuente, el indiferenciado. Cuando ustedes tengan un tumor, y le dicen indiferenciado, en cualquier parte del cuerpo, chicos, ya sea estómago, cabo, laringe, lo que sea, le dicen indiferenciado, ustedes le tienen que pedir inmunomarcación. ¿Por qué? Porque el indiferenciado puede ser un sarcoma, y sí, puede ser un sarcoma. Puede ser un carcinoma, también. Puede ser un linfoma, también. Entonces, tienen que hacer inmunomarcación para que hagan la diferencia de qué tipo de carcinoma tienen ustedes, de cáncer tienen ustedes. ¿Qué clínica? Lo primero que les dije yo a ustedes es que este paciente, hay 2 síntomas primarios o tempranos que dan alerta al cáncer Cabo. Uno es que al tapar la trompa de Eustaquio se acumula moco en el oído. Eso se llama otopatía secretor o seromucosa, y donde el paciente, fíjense que acá se ve como burbuja a través del tímpano. Y si es unilateral es más sospechoso. Y la otra
temprana también es que tenga un ganglio alto. O sea, todo paciente mayor de edad que tenga un ganglio alto y moco en el oído medio, sobre todo unilateral, puede ser bilateral, tiene un cáncer de cábula hasta que demuestre lo contrario. Después vendrán los otros síntomas más tardíos, por ejemplo, la obstrucción nasal, el sangrado, etc. Pero los primarios son estos, porque yo les pregunto eso, ¿cuáles son los primarios? El ganglio y la otopatía secretora. ¿Bien? Acuérdense que ¿por qué da tan rápido el ganglio? Porque es una zona rica en vasos linfáticos. Después puede producir, por ejemplo, invasión de la órbita, que va a la diplopía, ese ensanchamiento, ¿bien? A nivel de la base de la nariz, invade la órbita, la proptosis, quemosis, va a dar neuralgia del trigémino, porque invade toda esta zona, se va al seno cavernoso, y también en el seno cavernoso puede alterar el sexto par, pueden ser, o el tercero, que da estrabismo, y si invade y toca el trigémino, va a dar la neuralgia facial. Y a veces va al cerebro a través del foramen yugular, ataca el foramen yugular y va a dar parálisis del 9, 10, 11 y 12. ¿Ah? Entonces, tengan cuidado que también puede dar todos estos pares, o sea, no puede mover la lengua, no puede levantar el hombro, no puede levantar el paladar. Bien, el diagnóstico lo hacemos a través de una endoscopía, hacemos la biopsia y no hacemos la palpación y sobre todo el ganglio en la zona 2, hacemos la palpación, puede estar en la zona 3 también, y pedimos tomografía. En la tomografía, fíjense cómo está esta masa tumoral que va a destruir el hueso. La diferencia con el fibrangioma es que no destruye hueso, no lo come al hueso, lo va desplazando. Es el tumor benigno. En cambio, el tumor maligno va haciendo una imagen de osteolisis. ¿Ve? Va destruyendo. Ahí, va invadiendo el cerebro. ¿Ah? La resonancia magnética también no van a ver hueso, pero sí van a ver la invasión de tejido, la diferencia entre el tejido tumoral y el tejido sano, si hay plano o no. Bien, hacen la endoscopía, hacen la biopsia a través de la endoscopía, pueden pedir un PET para ver si no hay metástasis en otra zona o si hay invasión a nivel del cráneo o otra parte del cuerpo. Es muy raro que produzca una metástasis generalizada, pero puede pasar. ¿Ya? Los diagnósticos diferenciales son con los quistes en el cábul, con la hipertrofia adenoidea, que es muy raro en los adultos. Ustedes cuando tengan una hipertrofia adenoidea o un cáncer de cábul, piensen siempre en esto, chicos. HIV. Cuando tengan un aumento del tamaño de los tejidos glandulares, el linfoide en el cábul, piensen en el HIV. Bueno, no le voy a pedir clasificación de esto, el de laringe sí, pero de esto no. Y los tratamientos, actualmente, que antes lo operábamos, entonces los señores chinos dijeron, claro, lo que pasa es que el occidental presenta 10 casos y el chino presenta 1000 por cada trabajo. No le estoy hablando presenta 700, 800. Entonces, siempre los occidentales queremos que somos mejor, sobre todo los norteamericanos y los europeos quieren poner su clasificación o cómo tratar. Pero en realidad lo que hay que seguir son los chinos. Y los chinos dijeron, señores, el cáncer de cábul no se opera. Se hace quimio y radio y se evalúa. La sobrevida es baja. Es muy baja porque es un diagnóstico tardío. Se hace radioterapia, quimio, y la sobrevida más o menos es de un 50 y tanto por ciento entre el T1 y el T4. O sea, si meto en una bolsa todo lo T1 y T4, es del 50%, muy baja. Lo que hago es esto, que después vamos a ver en otitis media crónica, es al oído hacer un pequeño tajito, ponerle un tubito de ventilación para que drene el moco y el paciente se siente mucho, mucho más aliviado. Si no, siente el oído tapado, siente que está en tambor, siente que le retumba todo y lo pone como loco. Los factores de mal pronóstico, que si ustedes terminan el tratamiento y siguen ganglios, mal pronóstico. Que no han terminado de esterilizar el campo, que significa que quedó tumor después del tratamiento, mal pronóstico. Si él no está libre de enfermedad hasta los 6 meses, mal pronóstico. Si reciba rápido, mal pronóstico. Si es mayor de 40 años, mal pronóstico. Si
tengo más de 40.000 copias de el Epstein-Barr, mal pronóstico. Si la anemia genera mal pronóstico, el mal estado general, un paciente desnutrido, también mal pronóstico, y si tengo metástasis a distancia, peor también. Bueno, entonces, por lo general el índice de curación va más o menos, si lo meten todo en la misma bolsa, del 1 al 4, en un 10%, en 50%. Preguntas ahí, señores. Preguntas. El diagnóstico diferencial era con el quiste de Kabul. ¿Cuál era el otro diagnóstico diferencial? Con la hipertrofia adenoide. Gracias. El otro es con el fibrangioma nasojuvenil, si se dan en los casos chicos. No es muy frecuente, pero puede ser un diagnóstico diferencial. ¿Preguntas ahí? ¿Cuáles suelen ser los dos principales cánceres que podremos llegar a ver, digamos, estando acá en Argentina, doctor? El principal, el Kabul es poco frecuente, que ustedes van a ser el de orofaringe y el de laringe. Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Rusia, España, Italia y Alemania tienen altos cánceres de laringe sobre todo. Y de faringe y de orofaringe también. Antes se daba mucho, Tucumán, ustedes no saben porque todavía no habían nacido, Tucumán en una época fue la provincia o el estado, si le quieren llamar así, con mayor consumo de vino en el mundo. En el mundo. Sobre todo, lo daba el ejemplo Simoca. ¿Estamos de acuerdo? Lo que pasa es que el hábito de ustedes cambió. Cuando yo era adolescente, en una reunión había vino y ustedes toman cerveza. Esa era la diferencia. Pero el vino, más que todos fumaban, porque hoy ustedes, ¿cuántos fuman de ustedes? Muy pocos. Por que me parece fantástico, las campañas preventivas, le enseñan todo. Hoy, ¿cuántas veces ven fumar en un restaurante, en un bar a la gente? Nadie, porque está prohibido. Antes era común y todos empezaban a fumar a los 13, 14 años. Entonces los cánceres de orofaringe eran altos por esos consumos. Entonces, bueno, se hace toda la campaña, dicen, bueno, baja el cáncer de laringe, faringe, etcétera, etcétera, por esa causa. Pero ¿qué viene después? Viene que la promiscuidad, si quieren llamarla así, en que no hay pareja estable y donde nadie critica nada acá, pero en la falta de cuidado ante el sexo oral empieza a aparecer la pandemia del HPV y empieza a verse que los cánceres de orofaringe jóvenes, y ahí está el problema. Tendremos que, como se hizo las campañas contra el alcohol o el cigarrillo, sobre todo el cigarrillo, tendrán que hacerse campañas para cuidarse. El otro día leía el año pasado que había aumentado los cánceres de HIV en Miami, en el sur de Estados Unidos. Claro, porque la gente se olvidó del HIV. Las campañas fueron tan violentas que bajó el índice de forma impresionante. Y hoy, impresionante la cantidad de HIV que hay de nuevo. Es por falta de campaña y de concientización. Bueno, el HPV en orofaringe es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. ¿Preguntas? Por eso cuando sean urólogos, ginecólogos o ustedes tengan un paciente le consulten un HPV en el pene o en el ano o en la vagina, digan, vayan a ver el otorrino, pregunten el sexual y si tienen, vayan urgente a ver para que no tengan una lesión en boca, en faringe o en laringe. Bueno, la orofaringe, acuérdense que se va a extender desde el velo del paladar blando hasta una línea que va a pasar por el IOLES. ¿Y qué va a componer? La pared posterior de la faringe, la pared lateral de la faringe, que tiene las amígdalas, y la base de la lengua. ¿Estamos? El 90% son escamosos, por lejos. ¿Puede haber linfoma en las amígdalas? Sí da linfoma. Los otros días hice una biopsia en un hombre grande con linfoma. En los chicos sobre todo, pero no se da. Y se relaciona actualmente con el HPV. Es más, hasta hace unos años atrás nadie pedía HPV y en cambio hoy se dividen los cánceres de oro y hipofaringe en HPV positivo o negativo. Porque los de HPV tienen mejor pronóstico. Por eso se lo divide. Y bueno, y después si le suman el tabaco y el alcohol, empeora el pronóstico. Y después tienen
la invasión directa a los tejidos de la orofaringe porque el cáncer se disemina rápidamente. Entonces, ustedes acuérdense que hay muchos tipos de papilomas, pero sobre todo el que más se pide es el 16, que es el más cancerígeno. ¿Bien? Por eso yo le decía a ustedes, ¿bien? ¿HPV o no HPV? Entonces, otros factores de riesgo menos comunes son la dieta baja en verduras y frutas. Se ha visto que las personas que comen muchas frutas y verduras tienen menos cáncer de cabeza y cuello. La nuez betel, que no es nuestra, eso es de la India, genera mucho cáncer de boca. La mala nutrición, la higiene dental mala, las alteraciones de la P53, del CDK, las ciclinas, mutaciones genéticas. El cáncer de orofaringe es el sexto más común en todo el mundo. Fíjense lo que le estoy diciendo, ¿no? El HPV-16 es responsable del 90% de los cánceres de orofaringe, más en varones que en mujeres, porque el hombre todavía fuma más que la mujer, no por nada más. La presencia del cáncer de orofaringe del HPV es mucho mayor en las amígdalas y en la base de la lengua, y el cáncer de orofaringe asociado al HPV tiende a ocurrir en poblaciones más jóvenes que fuma y bebe menos, que en aquellas que fuma y bebe menos. Mayor porcentaje en aquellos que son hombres y reportan tener parejas sexuales múltiples con contacto oral. ¿Bien? ¿Cómo lo van a ver ustedes el cáncer? Puede estar en la amígdala, el pilar amigdalino, puede extenderse a la base de la lengua, y lo ven como una imagen ulcerada o vegetante, o úlcero vegetante, con mucho dolor y poca función del órgano. O sea, el epitelio normal va a empezar a tener una hiperplasia, después las células se van deformando, hacen una displasia y terminan en un cáncer. ¿Y cómo lo van a clasificar? Una displasia leve, una displasia moderada, una displasia severa, ya se va alterando el núcleo celular, el carcinoma in situ que no ha pasado la barrera, la membrana basal, y el invasor que ha pasado. ¿Cómo actúa el HPV? Tiene dos proteínas, la E y la 6, y esa proteína E6 altera la P53 y eso genera, y el gen del retinoblastoma, y genera la alteración del ciclo celular y empieza a diseminarse. Entonces, estos cánceres que empiezan, dolor de garganta persistente, no se curan con nada, el paciente toma cualquier cosa, después empieza con disfagia, se ahogan, no pueden comer, tienen alteración, tienen trismus y empieza con los ganglios. Y otalgia. ¿Por qué otalgia? Porque no se olviden que parte del conducto auditivo externo tiene una inervación del neumogástrico, que es lo que da la inervación acá en la orofaringe también. ¿Cómo lo van a ver? Como una lesión blanca, roja, pero sobre todo úlcero vegetante, en los lugares que yo he dicho. Ahora, si el cáncer, por ejemplo, le invade, es muy grande, como una papa, un tumor muy vegetante, el paciente tiene una disfonía, pero se llama disfonía gutural, ahora como una papa roja, distinto que ya vamos a ver el cáncer laringe. Bien, por lo general acá está el cáncer en la orofaringe, fíjese, esto que está acá está acá de otro color, es la adenopatía cervical. Los tratamientos depende. Si son chicos, hacen vaciamiento ganglionar y después hacen la resección del tumor. Y si son grandes y son inoperables, se hace cirugía o se hace quimio-radioterapia, se lo achica, se hace operable. Y si no, bueno, quimio-radioterapia en los tumores grandes. Esto es como el diagnóstico diferencial con el líquen plano, con las leucoplasias, con la candidiasis oral, pero es muy raro confundirse, con las amigdalitis también es muy raro, y sobre todo con el líquen plano o las leucoplasias. La leucoplasia es una lesión blanca que se va en la boca o en la orofaringe, que es que no tiene un diagnóstico de cáncer, pero sino que se le diagnostica lesión blanca, punto. Esa es la definición de leucoplasia. Y ahora vamos a ver al cáncer de hipofaringe. Pregunta hasta ahí. No, doctor. ¿Pregunta? No, brillantes. La hipofaringe. Vamos a ver la hipofaringe, que es un poco menos frecuente,
como todos también se relacionan con el cigarrillo, el alcohol y con el HPV. ¿Bien? Son poco frecuentes, ¿ah? Fíjense que es el 0,4% de todos los cánceres nuevos en el mundo, muy bajo, y el gran porcentaje es que tiene alta mortalidad, sí tienen mortalidad alta. La incidencia global de cáncer de hipofaringe es de 0,8 por 100.000 habitantes, y fíjense que el hombre es casi casi 5 o 6 veces más que la mujer, es mucho mayor. El 95%, ¿qué es la hipofaringe? La hipofaringe va desde una línea que va del hioides hasta la entrada del esófago, o sea, va a tomar la pared posterior de la faringe, la pared posterior, las paredes laterales, las caras que van a compartir con la laringe en la parte posterior, y esta zona, que son como unos embudos por donde va a entrar el alimento, que se llaman senos piriformes. El principal cáncer es el 95% va a ser el carcinoma escamoso, por lejos, como todo de vía aérea. Y después tenemos los linfomas, los sarcomas, adenocarcinomas, etc., pero son prácticamente nada. Y la gran mayoría se da en estos senos, que llaman senos piriformes, que es como el embudo. Cuando ven en el práctico, hagan una fibroscopía, van a ver el seno piriforme. Los primeros síntomas que van a dar puede dar ganglios, los primeros síntomas antes que todo, un ganglio, porque también es ricamente vascularizada por vaso linfático. Pero el dolor puede dar dolor de oído persistente. Cuando tenga una persona grande que tenga un dolor persistente y usted no le encuentra nada, piensa en un cáncer de hipofaringe. Dolor al tragar, pero de oído sobre todo. La metástasis ganglionar, cuando descubren al paciente, tiene un 70%, es altísima. ¿Bien? Y va a entrar primero con una disfagia, empieza siendo sólidos, que cuesta sobre todo la carne, y al último, ya cuando está en muy mal estado general, a los líquidos. Ahora, si este cáncer se pasa a la laringe e invade y empieza a fijar la cuerda vocal, y bueno, ya van a tener la disfonía y obstrucción de la vía aérea si ya ha pasado mucho. Por eso hay que tener presente cuando tengan una otalgia, un cáncer de orofaringe o hipofaringe. ¿Cómo lo van a diagnosticar? Con el examen fibroscópico y con la tomografía. Pero el diagnóstico de certeza, resonancia también le pueden hacer, pero el diagnóstico de certeza lo hace la biopsia, hacen lo duermen al paciente, hacen una biopsia y ven. Si el T1 es chiquito, T2, el tumor es chiquito, puede hacer radioterapia o cirugía. Ahora, cirugía conservadora. Si tengo un T3 y T4 y el paciente es resecable, se hace laringectomías parciales o totales y después quimio-radioterapia. Y si no es irresecable, quimio-radio y que Dios lo ayude. Entonces, si son chiquitos, fíjense que la sobrevida. Ahora, esto sí le voy a explicar. Porque para los cánceres en orofaringe, en lengua, en mejilla, en hipofaringe, se clasifican así. El T1 es cuando es menor de 2 centímetros. El T2 entre 2 y 4 centímetros. El T3 cuando es más de 4 centímetros. Pero está todavía en el órgano. O sea, está en la boca, o está en la orofaringe, o está en la hipofaringe. Y el T4 es más allá del órgano. O sea, ¿qué significa? Si yo tengo el cáncer de orofaringe, se me ha ido hipofaringe, es un T4. O se me ha ido a la lengua, es un T4. O se fue hacia la mejilla, es un T4. Ya sea, se fue el órgano. Fíjense que como acá en un T1, un hipofaringe, es un tumor chiquito, ya tiene un 60% de probabilidad de tener un ganglio, y un T4 un 85%. ¿Por qué es tan importante eso? Porque en realidad lo que va a matar va a ser el ganglio. Eso es lo importante. Y es grande. Cuando da una metástasis ganglionar, el pronóstico se baja muchísimo.
Bien, fíjense que cuando no tiene ganglios, la supervivencia a veces llega al 70%. ¿Ah? Pero es muy bajo los que no tienen ganglios, muy, muy, muy raro. En cambio, la supervivencia total de todos los que tienen ganglios, mira cuánto baja, 20%. Por eso son muy importantes los ganglios cervicales. Bueno, esos son los cánceres de hipofaringe, no los aburro más. La pregunta es, ¿quieren clase el viernes o quieren clase lunes y miércoles? ¿Otra vez a la semana o 2 veces a la semana? Yo no tengo problema. Yo para completar el esquema, porque si no, no van a, en estos cursados que tienen ustedes, no pueden terminar nada, no pueden terminar de ver toda la materia. ¿Qué quieren ustedes? Y como usted prefiera, doctor, si mientras más clase mejor, me imagino. Sí, profe, 3 a la semana. ¿Profe, sería en el mismo horario siempre? Sí, yo puedo este horario, chicos. No puedo. Entonces, esta semana nos vemos el viernes. Perfecto. Ok, bueno, perfecto. Muy bien. No sé cómo pasarles. A ver, denme un segundo. Denme un segundito. ¿Cómo hago para pasarles? ¿Y dónde lo tengo también? ¿No? Escritorio. Nueva carpeta. Doctor, una duda. Ajá. Cuando usted dijo sobre la última clasificación que lo importante era el ganglio, ya que este era el que podía causar la muerte, ¿usted se refiere a que eso ya sería como un síndrome obstructivo laringio? No, porque el ganglio, el cáncer se va a adherir a la carótida, se adhiere al yugular, a los músculos, y cuando se adhiere a la carótida y le abre a la carótida, el paciente se muere desangrado. Espérenme que estoy buscándole cómo lo guardé para que lo lean, para los parciales, todo, y ya para rendir también, que es mucho más chiquito que el diamante. Yo lo amplié un coso, le faltaban cosas y le amplié para que tengan todo completito. Esto, ¿dónde estará? Denme, chicos, denme un segundo. Es para ustedes, no tanto para mí. A ver, vamos a ver. Yo... A ver. Vamos a ver. ¿Dónde lo he puesto? Acá está. Ya me lo bajo yo. ¿Cómo hacemos para que yo... Ahí lo bajé. Ya lo tengo bajado. Ahora, la cuestión es así. Yo tengo esto que quiero que ustedes lo vean. ¿Cómo hago para pasarle ahora a ustedes, y ustedes pasan a sus compañeros, esto que es nota de otorrino? ¿Cómo hago para pasarle ahora acá a ustedes? ¿Puedo? Ah, brillante, niña. Bueno, entonces eso voy a hacer. Para que se pasen entre todos ustedes, ¿ah? Muchas gracias. Más chico, Bueno, profe. tiene todos los temas y con eso para ustedes es suficiente. Doctor, Vale. una última duda. Cuando habló de esto de los tamaños del T1, T2, ¿era para los tumores de cavum, orofaringe, hipofaringe y boca también? Cavum no. Cavum no, tiene otra clasificación. Es para orofaringe, boca e hipofaringe. Bien. Cavum no tiene nada que ver, es otro. No le vamos a pedir la clasificación, por eso la eliminé, la pasé rápido. Bueno, listo. Ok, doctor. Sí. Muchas gracias, doctor. Chao, hasta luego. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias.